Ahí estamos. Buenos días, señoritas. Buenos días, niñas guapas. Bienvenidas a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 2 del curso de emprendimiento. Pues antes de empezar con el tema o la sesión de esta clase, pues darles una pequeña información de carácter general para que lo tomen en cuenta. Pues número 1, que este estudio dirigido es un poco más largo de lo normal. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene 3 semanas en vez de tener 2. A la broma, entonces vamos a trabajar más. Tranquilas, no es así. ¿Por qué tiene 3 semanas? Porque tenemos esta semana teórica en casa, ustedes en su casa, todos en casa trabajando, hasta su profesor, el que como molesta. Sí, él mismo, también él está en su casa. Luego viene la Semana Santa, ¿sí? Que es la próxima semana, de lunes 11 al lunes 18, ¿sí? Eso quiere decir que entran o regresan a clases, ya sea de forma virtual, porque las que se quedan en su casa, o de forma presencial, las que van a asistir al colegio, el martes 19, ¿sí? O sea, hasta el martes 19 regresan. El día que les toque emprendimiento con este profesor de cómo molesta, sí, ese día van a regresar al colegio o a las clases virtuales. Eh, Asimismo, pues voy a cambiar un poquito la forma de trabajar para este estudio dirigido. ¿Qué quiere decir con eso? Que tanto las que estén de forma presencial como las que estén a distancia van a recibir al mismo tiempo la explicación, ¿sí? Por medio, pues voy a estar conectado así como estoy, voy a estar usando el pizarrón para ir explicando, etcétera, etcétera. Mis audífonos aéreos no tienen cable para que me escuchen las que están en su casa y de forma, pues, verbal con las que están en la clase. ¿Sí? Vamos a trabajar de esa forma para que ambos grupos tengan el mismo tiempo. Por si tienen alguna duda, entonces tengan más tiempo para podérsela resolver y tengan el mismo tiempo de clase. ¿Sí? Para apoyar y no sientan que las que se quedan en casa pues son menos importantes, ni que piensen que por los que están en el colegio son más importantes. No, no, no. Para mí, mi grupo completo de señoritas tienen la misma importancia. Eh, y nada, pues volverles a repetir que esta semana es teórica, la siguiente semana es descanso de Semana Santa, aprovechenlo a hacer lo que ustedes deseen o a lo que los pongan sus papás o mamás, ahí es cuestión de su casa. Y las veo nuevamente pues el martes 19, ¿verdad? Y del martes 19 al viernes 22 son la semana de acompañamiento o de realizar actividades. En el caso de mis cursos no afecta porque como son martes y viernes, entonces no afecta. Pero para los cursos que eran el lunes 18, pues ver bien las guías o planificaciones de cada maestro para que puedan ver cómo están distribuidas sus actividades para que no les vaya a afectar su zona. En el transcurso de la semana les estaré mostrando su cuadro de actividades, ¿sí? Del estudio dirigido número 1. Y nada, pues vamos a empezar con el tema de esta semana. Vamos a trabajar lo que es la sesión 5, que tiene por nombre activos, pasivos y capital. Hoy vamos a ver un poquito de conta, eso que tal vez a veces parece aburrido, pero que es necesario para tener un buen emprendimiento desde un principio. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la sesión se llama activos, pasivos y capital. El objetivo de de esta reunión eh, esto que ustedes aprendan a diferenciar entre cada uno de estos conceptos, ¿sí? Y para conocer y evaluar la situación financiera de una persona o empresa, que es lo que más nos interesa. Pero, Heidi, ¿qué pasó? Profe, fíjese que
No te entiendo, se te corta. No sé si... Había entrado, pero no sé por internet. Creo que tienes malo tu internet. Si me escribís la pregunta por mensaje de plataforma, te lo agradecería. Por mensaje ahorita en el chat, te la puedo resolver mejor, la verdad. Porfis. Discúlpeme. Eso no te entendí. ¿Oíste? Bueno, Bueno, profe, disculpe, es que mi ahí internet está. está fallando. Sí, si puede mantener su cámara apagada, sí, porque veo que su internet está algo malito. No se preocupe por eso. Yo pensé que era el mío, por eso apagué la cámara, pero veo no. Bueno, como iba diciendo, para conocer y evaluar la situación financiera de una persona u empresa, pues vamos a tener que trabajar lo que es la contabilidad, o se utiliza la contabilidad. Fátima, dime, Disculpe, la sesión, ¿cómo se llamaba? activos, pasivos y capital. Ah, ok, gracias, disculpe. De nada. Bueno. Eh, como dije, se utiliza la contabilidad. Esta se vale de un conjunto de técnicas para registrar, ya sea operaciones, movimientos de dinero y transacciones, ¿sí? Dentro de una empresa o ya sea de forma personal. Su producto final son los estados financieros, que son el reporte o que resumen la situación económica de una persona o empresa y son fundamentales para comprender la información y tomar decisiones de forma asertiva, ¿sí? Los tres conceptos básicos de los estados financieros, pues son activos, que son las propiedades, por decirlo así, lo que pertenece a uno, los pasivos u obligaciones que tiene esa persona o emprendimiento o empresa. Y el capital, que estamos hablando de la inversión monetaria que se hace a un emprendimiento. Pero para eso también lo vamos a ir desglosando de una mejor manera, ¿sí? Entonces, lo vamos a desglosar de una mejor manera para que ustedes lo puedan comprender mucho mejor y pues a la larga pues puedan saber qué es lo que tienen que hacer pues en la actividad de la siguiente semana, de la semana cuando regresemos. Bueno, eh, entonces vamos a ver esos pequeños conceptos y partes que pueda tener cada uno. El primero es el activo. ¿Qué es un activo? Empecemos por eso. El activo es un bien o derecho que la persona o empresa posee. Como dije, es un activo o un bien, perdón, un activo es un bien que le pertenece a una persona o una empresa y que puede convertirse en dinero u otro medio líquido, ¿sí? Equivalente a lo que valía esto, ¿sí? Permítame. Bueno, como decía, son bienes o el dinero equivalente a lo que vale ese bien. Ejemplo, viene Emerald y ella posee un bien que, digamos, es su computadora, ¿sí? Ese es un activo, ese bien que ella tiene y puede ser equivalente a lo que costó la computadora. Sí, por aquello que necesita hacer un préstamo y pueda poner en garantía ese activo, ese bien que ella posee. Entonces, para recibir, pues puede recibir lo equivalente a lo que
vale su compu en efectivo. Bueno, dentro de los activos, pues tenemos siempre una clasificación o se divide en dos partes. Tenemos el activo fijo, que son los activos utilizados en el negocio, ¿sí? Y no adquiridos con fines de venta. Ejemplo, como la maquinaria que ustedes puedan utilizar para hacer su producto o el bien inmueble, o sea, el local físico donde ustedes puedan tener su empresa o proyecto o emprendimiento que donde haga tener que la gente vaya a llegar o donde ustedes están haciendo las cosas que también puede ser suyo. Ese es un activo fijo. Y luego tenemos el activo circulante. Para el activo circulante, pues nos referimos a aquellos activos que poseen o que se esperan que sean utilizados en un periodo inferior al año, ¿sí? Ejemplo, como las existencias de su producto. Recuerden que las existencias de su producto no va a tardar más de un año de estar en la estantería. La idea es que usted lo vaya vendiendo paulatinamente, o sea, en el proceso, ¿sí? Poco a poco, pero que se vaya moviendo ese producto. Entonces, normalmente las existencias de un producto son un activo circulante, ya que da vuelta y vuelta y vuelta el dinero ahí. ¿Por qué? Porque yo recibo una cantidad por mi producto se va, ese dinero lo utilizo para hacer otro producto y vuelvo a llenar la estantería. Y así, entonces, es circulante. Luego, luego tenemos el pasivo. Cuando hablamos del pasivo, estamos hablando, o sí, estamos hablando de las deudas que la empresa posee, ¿ya? Es el balance recogido de una situación, de un emprendimiento y comprende pues realmente las obligaciones actuales de la compañía que tienen origen pues en transacciones financieras pasadas, ¿ya? También el pasivo tiene pues sus divisiones. Tenemos el pasivo no exigible o fondos propios. Cuando hablamos de fondos propios, para que me vayan entendiendo mejor, pues son los fondos o el pasivo de la empresa que se debe a la aportación de los socios y a los propios beneficios o pérdidas, porque puede tener ambos, generadas durante el ejercicio fiscal o el tiempo así como que los fondos propios, también llamados patrimonio neto, representan la parte del capital de una compañía que verdaderamente pues pertenece a los propietarios. Ejemplo, aquí con 2 o 3 de ustedes hacemos una sociedad, todas aportamos, ese es el pasivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, es un pasivo no exigible, porque nosotros estamos aportando ese dinero y no lo vamos a estar pidiendo inmediatamente, sino que vamos a esperar que genere la ganancia adecuada, pues para pedir nuestra parte, ¿ya? Pero todos colocamos ahí. Otra característica que deben de tomar de los fondos propios, es el periodo, o es que al final, pues de un periodo, mejor dicho, son iguales a los fondos propios que habían generado al principio de este periodo, ¿sí? Ejemplo, viene aquí Angie Contreras, Alison Villatoro, Carla Hernández y yo hacemos una sociedad. Entonces todos ponemos ese dinero, ¿sí? Y esperamos hasta cierto tiempo, como todos pusimos ese dinero, entonces ya todos esperamos el mismo tiempo para recibir pues nuestras ganancias que tendrían que ser iguales
a los de los fondos, porque no estamos pidiendo más de lo que invertimos. Únicamente estamos pidiendo lo que invertimos. Bueno. Bueno. Luego tenemos el siguiente pasivo, que es el pasivo exigible, que son todas las deudas de una empresa frente a terceros, como proveedores, si es el mayor ejemplo. Y bancos u otros acreedores. El pasivo exigible se divide también en diferentes formas. A largo plazo, ¿sí? O pasivo no corriente, que es el tiempo que estipula a veces los bancos para pagar una deuda de un préstamo que se adquirió, o con los acreedores, las personas que nos dieron a crédito, que nos establecen pues un periodo más de un año para pagar lo que ya nos van dando, ¿sí? Que a la larga pues se va acumulando y terminan cobrándose si uno no paga pues con los bienes, ¿sí? Y luego tenemos el pasivo exigible a largo plazo. Bueno. Entonces ya tenemos a largo y a corto plazo, ¿sí? Eh, perdón, estamos hablando de largo plazo. Ahora a corto plazo estamos hablando de un pasivo corriente o circulante, que es el que tiene el periodo inferior a un año. Regularmente ese periodo a un año son los proveedores, son los que hablamos mes a mes, con cada cierto tiempo para que nos vendan nuestra materia prima o nos fíen nuestra materia prima para poder hacer nuestro producto, ¿sí? Entonces, ese es el pasivo en total. Y por último tenemos el capital. Hay que entender, pues, que el capital es una parte indispensable o que nosotros debemos de entender, que también el capital contable también se le conoce como capital neto o patrimonio neto, y este es un reflejo de la inversión de los inversores, de las personas que ponen el dinero en una empresa. Y se basa en sus aportaciones como bienes inmuebles o bienes muebles, propiedad industrial o contratos. Más o menos son sus utilidades retenidas, sí, sus ganancias retenidas, además de otros ingresos extras, pues como el exceso de o insuficiencia, porque puede ser exceso o insuficiencia, en la acumulación del capital o de las donaciones que alguien más nos haga. Eh, para calcular el capital es una simple resta. Lo que yo tengo de pasivo, en efectivo, en números, menos los gastos, que son el activo, perdón, que son las entradas, o las equivalencias de mis bienes, menos el pasivo. Las deudas que yo vaya adquiriendo, ya sea mes a mes, año con año, etcétera, etcétera, día a día, ¿sí? Eso nos va a dar el total del capital, que luego eso se puede volver una ganancia si nos fue bien, o si no, pues una pérdida si nos ha ido mal. Para ir terminando, para ir terminando. Bueno, es que no leo aquí. Se me pierde aquí esto. Para ir resumiendo, hay que entender que el activo son todas las entradas que yo pueda tener de dinero o, eh, o los bienes que yo ya tengo. Ejemplo, como decía, un punto físico donde yo tengo mi empresa, ¿ya? O ese dinero que yo voy adquiriendo por la venta de mis productos
todo ese dinero que yo voy recaudando durante mi proyecto, mi emprendimiento, mi parte de activo. Que el activo, pues, puede ser algo que se mueva, como la existencia de mi producto, o puede ser fijo, como dije yo, el punto físico donde yo vaya a vender regularmente, o la maquinaria que utilice. Ejemplo, viene Angie Hill y ella se decide hacer playeras y la maquinaria que tiene para la serigrafía de sus playeras, pues eso viene siendo un activo fijo. Luego tenemos lo que era el pasivo. Vuelvo a recordar, son las deudas que se van adquiriendo o el dinero que se va poniendo, ya sea si es un fondo propio, ¿sí? Uno mismo va aportando de su dinero, o son las deudas que uno va adquiriendo pues con ciertas personas o ciertas entidades como bancos o acreedores para poder tener capital. ¿Sí? Y además, pues también los pagos de servicio, que son otras deudas, eso viene siendo un pasivo. Y por último, pues tenemos el capital que la resta entre los dos, el activo menos el pasivo, o sea, lo que entra de dinero menos lo que sale o los pagos que yo hago, eso me va a dar el capital. Pero tomando en cuenta que el capital en sí es la inversión que yo le estoy haciendo a mi negocio y luego después eso se vuelve una ganancia. ¿Dudas o preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, eso espero yo para cuando estén haciendo la actividad. Lo preocupante es que no están todas en la reunión que está pasando. Ahí está. Y nuevamente, pues recordarles que este estudio dirigido es un poquito más largo, que tienen 3 semanas, esta semana teórica, la Semana Santa, hasta el lunes 18, y el martes 19 se presentan a clases tanto de forma presencial como a distancia para empezar con la semana de acompañamiento o de actividades, ¿sí? Eh, y nada, recordarles que lean su guía, su planificación, para ver cómo están desglosadas sus actividades, no solo en mis cursos, sino que en todos, para que ustedes le echen una leidita a esto, para que cuando regresemos, pues no se les haya olvidado. Sin más, pues es todo para esta reunión. Esta reunión es corta, el tema es súper fácil, bueno, súper corto, pero ya cuando lo veamos de forma matemática, pues tal vez se complique un poco, pero por el momento que estamos viendo teoría, pues es corto. Que tengan un feliz día, excelente para mí, excelente inicio de semana, porque hasta hoy las vi. Les mando un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Bye. Adiós, Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. adiós. Feliz día. Bye. Bueno, eso sería todo. Cuídense. Adiós, profe. Feliz día. Adiós. Feliz día. Feliz día. Feliz día.